¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos al devocional del Buen Pastor. Este devocional lo hacemos para que crezca tu fe y también aumente tu conocimiento de Dios. En una ocasión estaba platicando con un amigo, un pastor, y me contaba él de una manera bastante particular las anécdotas que su abuelo le había contado. Y me decía que su abuelo siempre decía: pues cuando yo era muchacho, pues me peleé y le pegué y le gané, y luego también nos encontramos con otros y pues también tuvimos dificultades y nos peleamos y les ganamos. Incluso, ¿verdad? En una ocasión nos peleamos, éramos 2 contra 20 y les ganamos. Y la pregunta fue: ¿de verdad? Sí, sí, es que nosotros éramos los 20. Cosas chuscas así, hasta que alguien a su abuelo le preguntó: oye, abuelito, ¿y a ti nunca te pegaron? Porque siempre cuentas de que ganabas, que eras muy bueno para los golpes y todas estas cosas. Entonces el abuelo le dijo: ah, sí, claro, sí, sí me pegaron. Pero eso, pues que lo cuente el que me pegó. Esto parece un chiste sin sentido quizás, pero tiene, hermanos, una razón de ser. Cuando nosotros contamos nuestra historia, solemos sazonarla, solemos ponerle cosas de más. Y a veces hasta nos autoproclamamos ganadores cuando en realidad no fuimos. O aumentamos algunas circunstancias que nos hacen parecer o nos hacen ver como héroes o como superhéroes. Pero en realidad no fue así. Nosotros cuando contamos nuestras cosas, nuestras historias, puede carecer de credibilidad la mayoría de las veces. Pero cuando alguien las cuenta, esto es lo maravilloso. Cuando alguien cuenta las hazañas, los hechos, las historias de un tercero, le da mayor credibilidad porque nos hace creer que está desprovisto de toda intención de auto elogiarse, porque es un tercero, por supuesto. Seguramente usted conoce lo que la mayoría de nosotros sabemos que se llama curriculum vitae o curriculum vitae. En algunos lugares le llaman hoja de vida, historia de vida, etcétera. Y ahí se narra todo nuestro historial académico principalmente, ¿verdad? Habla desde nuestro origen, dónde nacimos, en qué fecha nacimos, dónde estudiamos, los promedios obtenidos en cada nivel eh, ¿cómo se dice?, nivel educativo, qué carreras tenemos, alguna especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Este sirve para presentarnos. Y algunos tienen unos currículums impresionantes de 5, 7, 8, 15, 20, 30 hojas o más, están engargolados. Y a veces algunos solamente tenemos 2, 3 hojas, y eso porque le aumentamos ahí algún diploma recibido en la primaria o en la secundaria, etcétera. Pero, hermanos, cuando alguien cuenta una historia verdadera, esta historia perdura. Las historias que nosotros contamos generalmente terminan rápido. Pero nuestro texto de hoy, hermanos, nos va a recordar que alguien hizo cosas maravillosas y que otros se encargaron de divulgarlas. Y no fue precisamente el autor de los hechos. Me refiero a la historia no la cuenta el mismo protagonista, sino que la cuentan terceros. Y este es el caso, hermanos, del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 1, en los primeros 4 versículos, el autor de este Evangelio, que usted y yo sabemos que es el mismo autor del libro de los Hechos, Lucas, dice así: muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que se te ha enseñado. Amén. La intención del evangelista, la intención de Lucas en este caso, es poner en orden las cosas. Dice, muchos ya las han contado, muchos ya las han tratado de escribir, las han tratado de ordenar, pero yo me di a la tarea, dice, yo me di de investigarlas, pero cuidadosa y minuciosamente, y las pongo por escrito. ¿Para qué? Para contártela, para que la conozcas, para que conozcas bien la verdad de lo que se te ha enseñado, de lo que has oído. Esto sería maravilloso, hermanos, en cada uno de nosotros, que pudiésemos poner en orden las cosas buenas y contarlas, las cosas hermosas. Mire,
De muchos de nosotros, de muchos hombres se cuentan historias, pero se pierden en el tiempo. De Jesús ya van 2000 años, hermanos, y seguimos contando historias de Jesús y nos seguimos maravillando. Esto es hermoso. La próxima vez que su hijo o algún niño le diga, cuéntame un cuento, cuéntame una historia para dormir, no le cuente usted la historia de había una vez en un reino lejano una bella y una bestia. No, no le cuente usted eso. Cuéntele una historia verdadera, real, que habla de un superhéroe, pero de un superhéroe real, el que vino a salvar no a una ciudad, no a un pueblo, vino a salvar al mundo, el que entregó su vida, el que murió en la cruz y el que lo hizo todo por amor. El día en que usted y yo desaparezcamos de la faz de esta tierra, ¿qué van a contar de nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra historia de vida? Miren, leí en alguna ocasión una comparación maravillosa que decía que los barcos, los transatlánticos, esos barcos enormes que surcan el océano Pacífico o el océano Atlántico de continente a continente, son gigantescos. Y cuando van pasando, cuando van surcando en la mar, van haciendo olas, grandes olas. Pero tan pronto pasa y se aleja, su rastro desaparece. Y nadie puede saber por dónde exactamente cruzó ese enorme barco. Pero también tenemos a las hormigas, pequeñísimas hormigas. Pero la hormiga va y viene, camina, una y otra vez camina en el mismo lugar, por la misma senda, por el mismo sendero, y cuando la hormiga muere, deja huella. Y ahí sí podemos descubrir por dónde caminaron las hormigas. Hermanos, nosotros podemos ser un transatlántico, un buque enorme, ahorita tener una fama tremenda, un currículum vitae así grueso, gordo, de muchas hojas, con muchos estudios, con muchos títulos, con muchas diplomas. Pero ¿qué va a pasar cuando desaparezcamos? Nadie va a saber más de nosotros. Vamos a quedar como si nunca hubiese pasado por ahí. Pero hay personas que no tienen estudios, que no tienen títulos académicos, que no tienen maestrías, doctorados, no son ricos, hermanos, pero cuando parten de este mundo dejan huella. Y hay muchos testimonios. Dios me ha concedido asistir a algunos funerales de personas que los testimonios no cesan. Tienen que decirle, por favor, ya que sea el último testimonio, porque tenemos que llevar enterrado al hermano. Esto es maravilloso. Pero ¿qué pasará cuando nosotros desaparezcamos? ¿Alguien se parará a testificar algo bueno de nosotros? ¿Algo dirá algo bueno de nosotros? Pues déjeme decirle, el hombre de quien se ha testificado muchísimo más, por sobre todos los héroes de la historia, es Jesucristo. Se cuentan historias de Napoleón, de nuestros héroes nacionales, de los héroes mundiales, etc. Pero se terminan, hermanos. De Jesús nunca terminan las historias y nunca terminarán, porque Él es el que permanece, Él es el que fue, el que es y el que será. Él es el eterno. Hermanos, hagamos caso de esto, que nuestra historia de vida no se finque en nuestros logros terrenales y humanos, mundanos, de nuestros títulos, sino de cuánto estamos haciendo por el reino de Dios. ¿Sí? Ayudar a los demás, socorrer a los demás, porque es lo que deja huella. Y sobre todo, sigamos contando la historia, pero no la historia ficticia, sino la historia que da vida, la historia verdadera, la historia que va a terminar diciendo, y se entregó por nosotros, por amor. Luego fue resucitado, fue al cielo, y un día volverá por ti y por mí, para llevarnos a ese lugar celestial que nos tiene preparados. Esta tiene que ser la historia que debemos contar. Esta tiene que ser la historia de vida preferida de nuestra, de los hijos, y nuestra historia de vida tiene que ser un reflejo de aquel que marcó esa maravillosa historia que da vida. Bendito sea el Señor y bendita su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el don de la vida.
Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, Padre, que la mejor historia que nosotros podemos contar es la de nuestro Señor Jesucristo, su Evangelio, y ser imitadores de Él. Que nuestra historia de vida, Señor, se escriba con esa tinta indeleble en el libro de la vida, más que en esta vida humana, en esa vida, Señor, futura. Bendito seas, Padre. La honra y la gloria para ti por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios nos conceda vida y nos escucharemos otra vez, si Dios nos permite, mañana. Amén.